Solo se sentó en un banco para descansar, pero la patrulla decidió que era sospechosa y la registraron frente a sus vecinos. No sabían que estaban frente a la madre del nuevo subcomisario. El video se hizo viral y sacudió a toda la ciudad. Mira cómo una mujer logró cambiar el sistema. Suscríbete y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Ángela Morales caminaba con la lentitud propia de quien conoce cada baldosa del barrio, como si la hubiera colocado con sus propias manos. A sus 72 años, sus pasos ya no eran ligeros, pero sí firmes. Llevaba puesta una gabardina negra que había usado desde hacía más de una década. Un pañuelo color vino atado, con cuidado sobre el cabello canoso, y una bolsa de tela bordada que colgaba de su antebrazo. Esa bolsa, una vez regalo de su difunto esposo, contenía una barra de pan, algunas frutas y una pequeña Biblia que solía llevar consigo después de los servicios en la iglesia. Era miércoles por la tarde y, como cada semana, había asistido a la misa en la iglesia evangélica Esperanza Viva, donde se sentaba siempre en la segunda fila desde la izquierda, cerca del pasillo, por si necesitaba salir discretamente al baño. El cielo de Alameda del Sur ya comenzaba a oscurecerse, tiñendo de anaranjado los edificios blancos que bordeaban la calle del Fresno. El aire traía consigo un frescor húmedo típico del otoño madrileño, ese que se cuela por los tobillos y obliga a subir un poco más el cuello del abrigo. Ángela caminaba despacio, no por cansancio, sino porque disfrutaba el silencio de esa hora en que el bullicio del día comenzaba a disolverse. Observaba las ventanas encendidas, los visillos moviéndose tras las cristaleras, los perros ladrando desde los patios interiores. En cada esquina había un recuerdo, un fragmento de vida que había quedado anclado al paisaje. El parque donde su hijo Esteban aprendió a montar en bicicleta, la panadería donde compraban churros los domingos, el banco donde se sentaba a leer mientras él jugaba con otros niños del barrio. Esa era su rutina, la misma de siempre, tranquila, repetida, reconfortante. A lo largo de los años, Ángela había construido su vida con ritmos definidos y costumbres simples que le daban sentido a los días. La iglesia, el mercado, las visitas a sus vecinas, los domingos de arroz con habichuelas y los lunes de limpieza general. Vivía sola desde la muerte de su marido, pero nunca se sintió realmente sola. Conocía a todos en la calle y todos la conocían a ella. Era, en palabras de muchos, la señora Ángela, esa mujer elegante que nunca levantaba la voz, que saludaba con una sonrisa y que tenía siempre una palabra de aliento para el que la necesitara. Al llegar a la mitad de la calle, frente a un conjunto de setos recortados con esmero, Ángela sintió una punzada leve en la rodilla izquierda. Sin apurarse, se acercó al banco de hierro forjado que descansaba bajo una farola parpadeante y se sentó con cuidado. Apoyó la bolsa sobre sus piernas, entrelazó los dedos sobre ella y se recostó suavemente contra el respaldo. Respiró hondo. El aire olía a tierra mojada y a pan tostado. A lo lejos, escuchaba las risas de unos niños que aún jugaban en la plaza y el murmullo lejano de un televisor. Cerró los ojos por un momento, no para dormir, sino para dejar que el cuerpo reposara, como si también él necesitara tiempo para absorber las bendiciones de un día más vivido. Fue en ese instante de serenidad cuando, desde la casa de enfrente, una mujer apartó ligeramente la cortina del salón. No reconoció la silueta sentada en la penumbra. Vio solo una figura solitaria, cubierta con un pañuelo oscuro, quieta bajo la luz intermitente de la farola. Algo en su interior, un resorte de sospecha alimentado por años de titulares y temores, la llevó a marcar el número de emergencias. Con voz contenida, dijo que había una señora desconocida que parecía observar las casas, que llevaba un pañuelo, que no la había visto nunca antes por el barrio. No mencionó que era una calle tranquila, ni que no había pasado nada extraño. Tampoco pensó en preguntar, en acercarse o en mirar con más atención. El aviso fue registrado con eficiencia. En la comisaría del distrito, un operador envió el parte a una patrulla cercana, sin mayor detalle que la descripción básica. Mujer sospechosa sentada, posiblemente vigilando viviendas. Los agentes a cargo eran Ramón Ortega y su compañero Iván Salas. El primero, con más de 20 años en el cuerpo, se movía con el automatismo de la experiencia.
El segundo, joven y nuevo, aún no había aprendido a distinguir entre la vigilancia y el prejuicio. La patrulla dobló la esquina con las luces encendidas, sin sirena, y se detuvo frente al banco. Ángela abrió los ojos al notar el brillo azul reflejarse sobre los cristales cercanos. Observó la patrulla sin alarmarse. Era una escena común en los barrios madrileños. Supuso que buscaban a alguien o que habían recibido algún aviso. No imaginó que venían por ella, pero cuando los dos agentes descendieron del vehículo y caminaron directamente hacia el banco, comprendió que no era una coincidencia. Mantuvo la calma. Se sentó recta, con la bolsa entre las manos. Esperó. Ramón Ortega se acercó primero, con paso lento pero decidido. Su mirada la recorrió de arriba abajo, no con violencia, pero sí con desconfianza. Le pidió que se identificara, que dijera qué hacía allí, si vivía en la zona. Ángela respondió con cortesía. Vivía en esa misma calle desde 1982. Volvía de la iglesia. Solo se había sentado un momento a descansar. Pero sus palabras parecieron flotar en el aire sin encontrar destinatario. Iván Salas, visiblemente más tenso, no esperó a que terminara. Tomó la bolsa de sus manos con una brusquedad inesperada y comenzó a revisar su contenido. El pan, las frutas, la Biblia, un pequeño frasco de crema para manos. Ángela no protestó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que alzar la voz solo despertaría más sospechas. Había vivido demasiado como para no entender las dinámicas del poder, las reacciones instintivas, las miradas cargadas de suposiciones. Internamente sintió una mezcla de tristeza y resignación. No era la primera vez que alguien la confundía con otra, con la que no pertenece, con la que no debería estar ahí. Pero que ocurriera en su propia calle, en su propio barrio, frente a las casas que ella había visto construir, le dolía de una manera distinta. Mientras tanto, en uno de los extremos de la calle, Clara Méndez observaba la escena desde el porche de su casa. Tenía una taza de té entre las manos y una manta sobre las piernas. Reconoció enseguida la figura sentada. La conocía de toda la vida. Le había llevado sopa cuando ella estuvo enferma. Había compartido veladas de Navidad y tardes de dominó. Verla ahí, siendo tratada como una sospechosa, le revolvió el estómago. Dejó la taza sobre la mesa, tomó su móvil y empezó a grabar. Ángela, por su parte, sentía el peso de la humillación, pero no lo dejaba ver. Su rostro seguía sereno, su espalda erguida. Miraba a los ojos de los agentes con una mezcla de firmeza y compasión, como si quisiera recordarles que ella también era parte de ese barrio, de esa comunidad, de ese país, que no era una sombra ni un error en el sistema, que su vida, sus pasos y su historia merecían respeto. Cuando Iván terminó de revisar la bolsa y no encontró nada más que objetos cotidianos, la tensión no disminuyó. Ortega volvió a pedir la identificación. Ángela le dijo que no la llevaba encima, pero que podía dar su dirección exacta, el número del portal, incluso el nombre del portero. Nada parecía suficiente. Los ojos de Salas seguían buscándole un motivo, una falla, un indicio de que había acertado. Entonces, sin perder la compostura, Ángela sacó su viejo móvil del bolsillo y escribió un mensaje. Solo unas pocas palabras con la calma de quien sabe que la verdad no necesita adornos. Esteban, me han parado, Fresno y Mirador. Y esperó. Como tantas veces había esperado a su hijo después de clases, como tantas veces había esperado justicia en silencio. Así terminaba su día, no con una oración en la iglesia, sino con una súplica muda bajo una farola temblorosa. No por ella, sino por todas las que vinieran después. Porque, en esa calle que era suya, le acababan de decir, sin palabras, que no bastaba con haber vivido ahí toda una vida para pertenecer. Y eso lo sabía bien, no podía quedarse sin respuesta. El banco seguía siendo el mismo, bajo la luz tenue de la farola que parpadeaba como si dudara entre la sombra y el resplandor. Ángela no se había movido. Su postura era casi inmutable, como si el tiempo alrededor hubiera perdido ritmo y todo se desarrollara en cámara lenta. Ramón Ortega miraba su reloj con desconfianza velada, como si esperara que aquel interrogatorio tuviera un desenlace rápido y sin mayores implicaciones. Iván Salas seguía inquieto.
con los ojos moviéndose de la bolsa ya cerrada a las manos de la mujer, como si en cualquier momento ella fuera a sacar algo que confirmara sus sospechas. Pero en esas manos arrugadas no había más que una templanza que venía de años de haber vivido en carne propia los vaivenes de una sociedad que nunca terminaba de acostumbrarse a su color de piel, a su acento, a su forma de estar en el mundo. El mensaje ya había sido enviado. En la pantalla del teléfono viejo y gastado, aún brillaba la línea que decía: Esteban, me han parado. Fresno y Mirador. Nada más. Ni un signo de exclamación, ni un reclamo. Solo ubicación y constatación. Ángela había aprendido con el paso del tiempo que las palabras justas son más efectivas que cualquier grito. Sabía que su hijo entendería. Él, que había crecido conociendo cada rincón de ese barrio, que había hecho su vida dentro y fuera de aquellas calles, sabría exactamente qué significaba que su madre lo llamara desde una esquina, cualquiera del vecindario, parada por una patrulla, sin más motivo que su presencia. A unas pocas casas de distancia, Clara Méndez seguía grabando. Mantenía el móvil firme, aunque sus dedos temblaban levemente por la indignación que le crecía en el pecho. Había vivido lo suficiente como para saber distinguir entre la seguridad y el abuso, entre la vigilancia legítima y la presunción cargada de prejuicios. Ángela había sido su vecina desde que ella misma tenía poco más de 20 años. La había visto barrer la acera cada sábado por la mañana, llevar a su hijo al colegio, preparar empanadas los domingos. Era, para todos los efectos, parte del alma del barrio. Verla ahora siendo interrogada como si fuera una extraña era un insulto que no podía tolerar en silencio. En el ambiente se respiraba una incomodidad creciente. Algunos vecinos empezaban a asomarse discretamente desde sus balcones. Las luces de las casas se encendían una a una, como si el barrio entero despertara lentamente de un letargo ciego. No había aún palabras, pero el murmullo silencioso de la comunidad se alzaba en forma de miradas que se cruzaban entre ventanas, de ceños fruncidos, de teléfonos sacados del bolsillo para registrar lo que ocurría. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia, Esteban Morales terminaba de revisar unos documentos en su escritorio. La jornada había sido larga, como todas desde su reciente nombramiento como subcomisario. Había asumido el cargo con la seriedad de quien sabe que cada decisión será observada, cuestionada, evaluada desde dentro y desde fuera. Su teléfono vibró sobre la mesa. Lo miró sin mucho interés hasta que leyó el remitente. El corazón se le detuvo por un segundo. El mensaje de su madre era breve, casi críptico, pero no necesitaba más para entender que algo no iba bien. En menos de 2 minutos, Esteban ya estaba en camino. No encendió las sirenas ni llamó a ninguna unidad. No era un operativo, no era un crimen. Era su madre, su calle, su historia. Y eso era suficiente. El trayecto pareció más largo de lo habitual. Cada semáforo en rojo, cada coche lento, cada curva tomaba el sabor de una urgencia que no podía compartirse con palabras. Conocía a su madre. Sabía que no era de aquellas que dramatizaban. Si había enviado ese mensaje, era porque sentía que algo había cruzado el límite. De vuelta en la calle del Fresno, el ambiente se había tornado más tenso. Ortega revisaba por segunda vez los datos que había anotado en su libreta, mientras Salas lanzaba miradas incómodas hacia el entorno, notando que había más ojos de los que deseaba. Ángela no decía nada. Su rostro era una máscara de serenidad, pero sus ojos, oscuros, profundos, brillaban con una mezcla de firmeza y decepción que atravesaba a cualquiera que los mirara fijamente. Los minutos transcurrían con lentitud hasta que un coche negro apareció al fondo de la calle. No llevaba distintivos, pero su presencia se impuso con naturalidad. Se estacionó a unos metros del banco y la puerta del conductor se abrió sin prisa. Esteban descendió del vehículo con el abrigo aún abrochado y el rostro sombrío. Caminó hacia el banco sin mirar a los lados, sin buscar explicaciones. No necesitaba preguntar. La escena hablaba por sí sola. Ortega fue el primero en notar su presencia. Su postura cambió levemente, un reflejo aprendido tras años de servicio. Salas lo miró sin entender, hasta que el rostro del recién llegado le resultó vagamente familiar. Esteban no se presentó, no alzó la voz, no mostró su placa.
Se colocó junto a su madre, miró a los agentes con una calma que desarmaba y pronunció unas pocas frases que, aunque no fueron dichas en voz alta, se grabaron en cada conciencia presente. ¿La escucharon? ¿Le preguntaron quién era? ¿O solo vieron una mujer mayor, negra y sola, y decidieron que no pertenecía aquí? El silencio fue absoluto. Ortega bajó la mirada. Salas dio un paso atrás, confundido, incómodo. Clara Méndez, aún grabando, dejó escapar un suspiro ahogado. Sabía que acababa de capturar algo más grande que un incidente policial. Había filmado el choque entre dos mundos, el de la costumbre y el de la verdad, el de los protocolos ciegos y el de la humanidad que exige ser vista. Los vecinos que miraban desde las ventanas ahora comenzaban a murmurar entre ellos. Algunos grababan, otros simplemente observaban. Esteban se giró hacia su madre, le extendió una mano y esperó. Ángela se levantó con dignidad, sin prisas, con la misma calma con la que había permanecido sentada durante toda la escena. Tomó la mano de su hijo y se puso a su lado. No hubo más palabras. La patrulla no se movió durante varios minutos. Los agentes regresaron lentamente al coche, sin decir nada más. Esteban y Ángela caminaron juntos hacia la entrada de su edificio, mientras Clara apagaba la grabación y la subía a Facebook con una frase que resonaría más allá de aquel barrio. Esto es lo que pasa cuando no ven quién tienes delante. Esa noche, el vídeo comenzó a moverse con velocidad en las redes, compartido primero por vecinos, luego por conocidos de Esteban, finalmente alcanzó a periodistas, activistas y usuarios comunes que no podían creer que aquella mujer, vestida con sencillez, con su bolsa de pan y su Biblia, hubiera sido tratada como una amenaza. No hizo falta añadir dramatismo. La escena hablaba por sí sola. Las imágenes de la madre y el hijo, unidos en silencio, bajo una farola temblorosa, desafiaban todas las justificaciones. Y aunque en la calle volvió el silencio habitual, en muchas casas se habló de lo que había ocurrido. Se compartieron historias similares. Se reconocieron prejuicios que, hasta entonces, nadie se atrevía a nombrar. Algunos comenzaron a preguntarse qué harían si fuera su madre, su abuela, su vecina. En el corazón de Esteban, mientras miraba una vez más el vídeo que se multiplicaba en redes, algo se removió. No solo como hijo, sino como oficial. Sabía que no bastaba con sentirse indignado. Sabía que esa noche marcaría un antes y un después. Porque su madre no era la única. Y porque no podía permitirse que eso volviera a ocurrir sin consecuencias. Y así, mientras el mundo digital comenzaba a arder con comentarios, reacciones y titulares, en una casa modesta de Alameda del Sur, una mujer se descalzaba con lentitud, colocaba su bolsa junto a la puerta y se sentaba en su sillón favorito. Había hecho lo que siempre hacía, volver a casa. Pero esta vez, el camino había sido distinto, más largo, más injusto, más revelador. Y aunque aún no lo sabía, su paso sereno por la acera había encendido una chispa que pronto se convertiría en fuego. La noche había cubierto por completo el cielo de Alameda del Sur cuando Ángela apagó la lámpara de su mesita y se recostó en la cama, con la Biblia aún entre las manos. El silencio dentro de su apartamento era profundo, interrumpido solo por el zumbido suave del refrigerador en la cocina y los ruidos apagados de la calle, que le llegaban como un eco lejano. No dormía, no podía. No por miedo, sino por la conciencia punzante de que algo se había quebrado esa noche, y que el resquebrajamiento no era solo suyo. Había sentido mientras caminaba junto a su hijo hacia casa, que una parte invisible del tejido que sostenía su comunidad se había rasgado, y ese desgarro no era individual, era colectivo. Esteban, en su propio apartamento, no había encendido la televisión ni la radio. Miraba fijamente su teléfono móvil, que no dejaba de vibrar. Las notificaciones se sucedían unas tras otras. Mensajes de amigos, colegas, desconocidos. El video que Clara Méndez había grabado circulaba con una velocidad que ni siquiera las noticias policiales más escandalosas solían alcanzar. En apenas unas horas había sido compartido más de 6,000 veces. Había comentarios, etiquetas, reacciones de todo tipo. Algunos lo defendían, otros se centraban en su madre, otros más atacaban sin saber,
con opiniones cargadas de veneno o ignorancia. Pero lo que se repetía una y otra vez era una frase que se volvió estribillo. Volvía a casa, no huía. Esa simple oración se transformó en una bandera inesperada. En grupos vecinales, en cuentas de activistas, en perfiles de personas anónimas que no conocían a Ángela ni a Esteban, pero que sentían, sin embargo, que esa escena los tocaba profundamente. El rostro sereno de una mujer mayor, envuelta en su abrigo oscuro, parada junto a su hijo frente a dos agentes que no habían sabido verla, era una imagen demasiado poderosa como para no conmover. Los medios comenzaron a recoger la historia en la mañana siguiente. Primero, medios locales. Un periódico del barrio tituló su edición digital con una fotografía borrosa pero clara. Ángela y Esteban, de espaldas, iluminados por la farola de la calle. El titular: ¿Quién protege a los que solo caminan? Luego vinieron las radios. Entrevistaron a vecinos, a miembros de asociaciones civiles, a especialistas en seguridad. Algunos fueron prudentes, otros más contundentes. Para el mediodía, los grandes diarios ya habían recogido la noticia. El País, El Mundo, La Vanguardia. Las versiones coincidían en lo esencial. Una mujer de 72 años, dominicana, residente desde hace más de 4 décadas en su barrio, fue detenida sin motivo aparente por una patrulla policial mientras descansaba en un banco. Lo que convirtió el incidente en escándalo nacional fue el vínculo con Esteban Morales, subcomisario de la Policía Nacional, hijo de la víctima de esa intervención injustificada. Las imágenes del encuentro, del gesto de Esteban frente a sus propios compañeros, del rostro sereno pero firme de Ángela, fueron diseccionadas en columnas, mesas redondas, hilos de Twitter y debates de sobremesa. Mientras tanto, el barrio se transformaba. Aquellos que habían visto la escena desde sus ventanas la comentaban en voz baja en las tiendas, en los portales, en las paradas de autobús. Algunos se sintieron culpables por no haber intervenido, por no haber salido como Clara, por no haber hablado. Otros, los que no conocían a Ángela más que de vista, descubrieron con asombro que esa mujer silenciosa tenía una historia, un hijo en las alturas de la policía, una vida tan arraigada en esas calles como la suya propia. La comunidad se agitaba con una mezcla de vergüenza y empatía. Empezaron a organizarse. Primero, una carta abierta firmada por vecinos, pidiendo disculpas públicas y exigiendo responsabilidades. Luego, un evento en la plaza central del distrito, convocado como una jornada de reflexión. En paralelo, dentro de la institución policial, el caso se convirtió en un tema incómodo. El vídeo no podía ignorarse. La prensa había puesto la lupa sobre el departamento, y aunque oficialmente se trataba de una intervención rutinaria, las imágenes no dejaban lugar a la duda. El rostro de Ortega, su tono, la expresión asustada de Salas cuando Esteban apareció. Todo estaba registrado. El jefe de distrito convocó una reunión de urgencia. Hubo tensiones. Algunos mandos intermedios querían cerrar el caso rápidamente, culpar a la juventud del agente novato o al exceso de celo profesional. Otros, en cambio, vieron una oportunidad. Entre ellos, una pequeña pero decidida corriente de oficiales jóvenes comenzó a levantar la voz. Por primera vez en mucho tiempo, en los pasillos de la comisaría, se hablaba abiertamente de racismo institucional, de perfiles raciales, de la necesidad de revisar los protocolos. Lo que antes eran murmullos en los pasillos, comentarios tímidos durante las pausas del café, se convirtió en tema central de discusión. Algunos agentes reconocieron que ellos mismos, en más de una ocasión, habían actuado por prejuicio, sin siquiera ser conscientes. El caso de Ángela sirvió como espejo. Mostró una práctica tan normalizada que nadie se había detenido a cuestionarla, hasta ahora. Esteban, por su parte, fue citado por la Dirección General para dar explicaciones. No se le acusó de nada, pero se le pidió que manejara la situación con prudencia. Él, con su habitual sobriedad, respondió que la única prudencia posible era la verdad. No hizo declaraciones públicas, pero se negó a emitir disculpas vacías. Sabía que cualquier intento de maquillar los hechos no solo sería inútil, sino deshonesto. En su lugar, comenzó a reunirse con colegas que compartían su preocupación. Propuso revisiones internas,
Promovió la creación de espacios de formación sobre diversidad y trato igualitario. Algunos lo aplaudieron, otros lo criticaron, pero nadie pudo acusarlo de callar. Mientras la tormenta mediática crecía, Ángela permanecía en silencio. No daba entrevistas, no respondía a las solicitudes de los periodistas que se agolpaban en la entrada del edificio. Seguía saliendo al mercado, a la iglesia, a sus paseos, pero lo hacía sabiendo que ya no era invisible. Las miradas eran distintas, algunas de admiración, otras de incomodidad, muchas de pura curiosidad. Ella las recibía con la misma compostura de siempre, pero en su interior algo había cambiado. No por el escándalo, ni por la atención, sino por la certeza de que su experiencia había tocado fibras profundas en quienes la rodeaban. Y eso, en sí mismo, era un acto de transformación. El evento convocado en la plaza del distrito fue masivo. Más de 500 personas asistieron. Vecinos, representantes de organizaciones sociales, activistas, estudiantes, familias enteras. Se proyectó el vídeo completo de Clara en una pantalla gigante. Hubo silencio absoluto durante la reproducción. Nadie hablaba. Nadie se movía. La imagen de Ángela sentada bajo la farola, su bolsa entre las manos, los agentes interrogándola, Esteban llegando. Y luego el fundido a negro. Cuando terminó, hubo aplausos. Largos, sinceros, no por la tragedia, sino por la dignidad. Tomaron la palabra algunos vecinos, entre ellos Clara. Con voz temblorosa, relató cómo se había sentido al ver a su amiga ser tratada de ese modo, cómo había comprendido que su silencio habitual no bastaba, que era hora de actuar. Otros contaron experiencias similares, muchas de ellas desconocidas, enterradas por vergüenza o miedo. Aquella jornada, sin pretenderlo, se convirtió en una catarsis colectiva, un desahogo, pero también un compromiso. En las semanas siguientes comenzaron a verse cambios. La comisaría local anunció sesiones de formación obligatoria en derechos civiles y diversidad cultural. Se organizaron encuentros entre vecinos y agentes para reconstruir la confianza. En algunos colegios, profesores propusieron analizar el caso de Ángela como ejemplo de ciudadanía y conciencia crítica. Incluso en el ayuntamiento, un concejal propuso una moción para implementar un protocolo específico de actuación con personas mayores, con énfasis en el respeto y la presunción de inocencia. Ángela observaba todo con distancia prudente. No quería ser un símbolo, ni una bandera. Solo una mujer que había vuelto a casa, como cada miércoles, y que esa noche había sido mirada como una amenaza. Sabía que no podía controlar lo que otros harían con su historia, pero también comprendía que, a veces, lo personal se convierte en colectivo, y que su caminar sereno por una calle cualquiera podía despertar conciencias que llevaban años dormidas. Así, mientras la ciudad seguía su curso, mientras los días volvían a ser días y las noches volvían a ser noches, algo quedaba. Algo había cambiado. Ya no se miraba igual a quien descansaba en un banco. Ya no se asumía que la edad y el color eran motivos suficientes para dudar. Y aunque la historia aún no había terminado, Ángela sabía que, de algún modo, había comenzado una nueva página. Una que ya no escribía sola. El sol se alzaba con lentitud sobre los tejados de Alameda del Sur, tiñendo de oro las paredes blancas del barrio. Era un sábado despejado, sereno, y sin embargo en el ambiente flotaba una expectativa densa, como si todos los relojes del vecindario hubieran ajustado sus manecillas para marcar la misma hora. Desde temprano, los vecinos comenzaron a salir de sus casas. Algunos lo hicieron con pancartas improvisadas, otros con termos de café, sillas plegables o simplemente con las manos vacías pero el corazón lleno. La plaza del distrito, normalmente tranquila los fines de semana, se transformaba en un punto de encuentro, de conversación, de presencia. Nadie lo había impuesto, nadie lo había ordenado. Era algo que simplemente había nacido del impulso de mirar al otro a los ojos y decir, «Estamos aquí». Ángela se vistió sin prisa. Eligió su vestido azul marino, el mismo que usaba los domingos de comunión, y se puso el abrigo negro de siempre. Ató su pañuelo con cuidado como si fuera un gesto ceremonial. Desayunó en silencio, observando desde la ventana
cómo la plaza comenzaba a llenarse. Sabía que la esperaban, sabía que esperaban algo de ella. No discursos, no condenas, sino una forma de verdad que solo podía decirse desde la vivencia. No ensayó palabras, no escribió nada. Sabía que, si hablaba, lo haría desde el mismo lugar donde siempre había vivido. La dignidad. Esteban la acompañó sin decir mucho. Vestía con sobriedad, como siempre. Llevaba en el rostro la mezcla de orgullo y preocupación de quien sabe que cada gesto puede ser interpretado, analizado, criticado. Pero en el fondo, más allá de las responsabilidades institucionales, estaba el hijo. El niño que un día prometió a su madre que la cuidaría, el joven que creció viéndola resistir sin rencor, el hombre que ahora sabía que su voz tenía un peso que debía usar con responsabilidad. Cuando llegaron a la plaza, los murmullos se detuvieron como por instinto. Todos los ojos se volvieron hacia ellos. Ángela caminó con paso firme entre la multitud. Algunos se apartaban a su paso. Otros extendían las manos, la saludaban, le sonreían. Ella respondía con una inclinación leve de cabeza, sin alardes. Esteban la acompañaba medio paso detrás, sin imponerse. Al llegar al centro, donde se había instalado una pequeña tarima con un micrófono, Ángela respiró hondo y subió los escalones uno a uno. El silencio era total. No se oía ni el canto de los pájaros, solo el leve crujido de los altavoces encendiéndose, el vaivén de las hojas en los árboles y la presencia palpable de cientos de personas esperando. Ángela tomó el micrófono con ambas manos, lo ajustó ligeramente y levantó la vista. Miró al público, sin buscar caras conocidas. Miró a todos como si los hubiera visto siempre. Y entonces habló. Su voz era suave, pero clara. No temblaba. Cada palabra que pronunciaba parecía brotar de un lugar hondo, tejido con años de silencio, de miradas evitadas, de respuestas que nunca llegaron. No leyó papeles, no usó eslóganes. Habló de su vida, de cómo había llegado a España, de cómo había criado a su hijo sola, de cómo había aprendido a caminar sin hacer ruido para no incomodar. Contó su rutina, la iglesia, el mercado, el banco bajo la farola. Describió la noche del incidente sin dramatismo, sin necesidad de inflar lo que ya había sido evidente. No habló de rabia, habló de cansancio. De ese cansancio que nace cuando uno debe justificar su presencia una y otra vez. Cuando incluso a los 72 años, después de toda una vida en el mismo lugar, una debe explicar por qué está sentada en su propia calle. Su relato fue interrumpido varias veces por aplausos espontáneos. No eran aplausos festivos, sino conmocionados, como si cada palabra suya tocara una herida colectiva. Ángela no se dejó llevar por la emoción. Continuó, paso a paso, desgranando lo que muchos sabían pero no se atrevían a decir. Habló de la invisibilidad, de cómo duele que te miren y no te vean, de cómo duele que te vean y decidan que no perteneces. Habló del miedo callado que muchas personas mayores sienten al salir a la calle, de las veces en que fue seguida en un supermercado, de las veces en que alguien cruzó de acera al verla venir. Y luego cambió el tono. No para atacar, sino para convocar. Dijo que no estaba allí para pedir castigo, sino para exigir mirada. Que lo que más necesitaba no era justicia retrospectiva, sino conciencia futura. Que lo que había pasado con ella podía pasarle a cualquiera, y que mientras eso fuera posible, nadie estaría realmente seguro. Cerró su intervención con una frase que pareció grabarse en el aire. Tengo 72 años, no me escondo. No me tambaleo, solo volvía a casa. Y si a mí me pueden parar, cualquiera puede ser la siguiente. Hubo un momento de silencio absoluto después de sus palabras, como si todos necesitaran unos segundos para absorber el peso de lo dicho. Luego, los aplausos estallaron, largos, sonoros, incontrolables. Algunos se pusieron de pie, otros lloraban en silencio. Esteban, aún junto a la tarima, cerró los ojos por un momento. Sabía que su madre no era oradora, ni política, ni activista, pero acababa de pronunciar una de las verdades más contundentes que él había escuchado en toda su carrera. Ese discurso se grabó y se compartió aún más que el vídeo inicial. Se subtituló, se tradujo, se proyectó en universidades.
En pocas semanas, Ángela se convirtió en un símbolo involuntario. Recibió cartas, visitas, invitaciones. Siempre respondía con amabilidad, pero mantenía la misma actitud de antes, discreta, firme, sin buscar protagonismo. Sabía que lo importante no era ella, sino lo que su experiencia había revelado. El foco debía mantenerse en la raíz del problema, no en el rostro de la víctima. A nivel institucional, los efectos continuaron expandiéndose. La comisaría del distrito implementó un protocolo específico de identificación no discriminatoria. Se creó una unidad de atención a la ciudadanía con personal formado en diversidad. Esteban, por su parte, fue convocado a hablar en varias sesiones internas, donde compartió lo vivido no desde la autoridad, sino desde la humanidad. Su posición dentro del cuerpo policial se volvió más compleja. Ganó admiradores y detractores, pero él mantuvo el rumbo. Entendía que todo cambio real incomoda, que todo despertar tiene su precio. En el barrio las dinámicas también comenzaron a transformarse. Las vecinas organizaron un grupo de acompañamiento para personas mayores. Se pintaron bancos con lemas de respeto. La plaza fue rebautizada informalmente como la Plaza de Doña Ángela, aunque ella nunca lo pidió. Algunos niños comenzaron a llamarla abuela del barrio, y ella, con la misma sonrisa de siempre, les respondía con dulzura. Pero quizás lo más profundo ocurrió en lo íntimo, en lo no dicho, en las miradas que ya no evitaban, en las conversaciones que antes no se tenían, en el reconocimiento silencioso de que, por una vez, alguien se había atrevido a hablar, no para acusar, sino para nombrar lo que durante años había sido negado. Un mes después, Ángela volvió a caminar por la calle del Fresno, a la misma hora, con la misma bolsa de tela. Se detuvo frente al banco bajo la farola. La luz ya no parpadeaba. La habían reparado. Se sentó por unos minutos. Cerró los ojos. Sintió el aire fresco en la cara. Escuchó a lo lejos los pasos de unos niños, el ladrido de un perro, el rumor de la vida continuando. Nadie la molestó. Nadie la interrogó. Solo pasó un vecino y la saludó con respeto. Ella devolvió el saludo con una inclinación de cabeza, sin palabras. Y ahí, sentada en la misma banca donde todo comenzó, entendió que algo había cambiado. No todo, pero sí lo suficiente para volver a respirar sin apretar los hombros, para volver a casa sin mirar por encima del hombro, para sentir por fin que ese lugar le pertenecía tanto como a cualquiera, porque al final ella nunca había pedido privilegios, solo había querido caminar con paz, y en esa paz, con la cabeza en alto y los pies firmes, decidió quedarse, porque su presencia, callada, firme, visible, era, ahora, el verdadero acto de resistencia. Suscríbete al canal para no perderte los próximos relatos. Mira los otros videos que ya están publicados y comparte con quienes valoran historias como esta.